Vamos a empezar con la palabra, el mensaje que Dios trae para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que nuestra dirección en el Evangelio es a través de la palabra de Dios? Es así, no hay otra manera. Muchas veces nos desenfocamos porque no atendemos a su palabra y a veces venimos en los peores momentos, acudimos a Él. Pero como hoy le decía a un muchacho que trabaja conmigo, el Evangelio no es una religión por el hecho que no es venir solamente cuando necesitamos algo de parte de Dios y después dejamos. Es un compromiso que termina siendo una determinación. ¿Cuántos saben que la determinación no es algo almático? La determinación es del Espíritu. ¿Sí? La intención puede venir del alma. Por eso muchos tenemos intenciones, pero después se nos pasa. Es una intención de querer hacer las cosas bien, pero vienen las batallas, las luchas y nuevamente nos apocamos y nos vamos abajo. Pero quiero que entiendan que Dios permite, hace y no se le escapa nada. ¿Sabían eso? Todo lo que pasa en tu vida tiene un significado. Todo. ¿Sí? Todo lo que pasa tiene un significado. Miren el título y ese dibujito tan lindo que hizo Ainara, qué lindo. Aunque no lo entienda, sigo creyendo. ¿Saben por qué? Porque cuando empiezas a querer entender lo que está pasando en tu vida es porque no hay fe. Así de simple. No tienes que entender lo que te pasa. ¿Sabías? Dios no nos llamó para que nosotros pudiéramos entender. Lo vamos a ver a través de historias y de palabras y de versículos que nos van a confrontar hoy. El problema de nosotros es que queremos entender las cosas que suceden porque las queremos controlar. Queremos tener el control de todo lo que nos pasa, ¿sí? Y ahí ya caemos en una rebelión con Dios. Porque no estamos haciendo su voluntad, estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y guiados por nuestras emociones, sentimientos y la voluntad plena humana y no la de Dios. ¿Sabían eso? Por eso, aunque no lo entienda, yo sigo creyendo. Hoy los poquitos que están acá se dan cuenta de que solté esa palabra, que este 2026 es un año de proceso otra vez, es un año, pero es un año lindo. Es un año de proceso, pero para que el año 2027 seamos una iglesia de servicio. Este es un sacudón necesario este año 2026 por todo lo que estaba escondido, oculto en nosotros. Tiene que salir para ser una iglesia verdadera, para que la verdadera presencia de Dios nos acompañe a donde vayamos. No solamente los dones, como siempre digo, los dones los tiene cualquiera. Un inmaduro tiene dones, ¿sí? Un carnal tiene dones. Por eso la iglesia, y esto lo he repetido un montón de veces, la iglesia se ha confundido tanto por personas que tienen dones solamente. Dones y presencia no van de la mano. La presencia viene cuando nosotros, como decía Fabio, nos rendimos a su presencia. Pero ¿saben por qué ustedes no pueden alabar ni adorar a Dios? Porque lo ven un Dios distante, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Para entrar en la adoración genuina, en el Espíritu, también tu corazón tiene que aprender a adorar. Yo te adoro porque te amo, Señor. Eso es lo que tienes que venir a hacer a este lugar. Lo único que tienes que venir a hacer a este lugar es adorarlo a Dios, porque la palabra la prepara el Señor. La alabanza, las danzas, ¿sí? Multimedia trabajando para que alguien pueda recibir una palabra a través de las redes sociales. Todo es preparado por Dios. Lo único que tienes que hacer acá es venir en ese momento de adoración que todos nos unimos como cuerpo de Cristo a decirle: Señor, estoy pasando pruebas, dificultades, pero aunque no lo entienda, yo te voy a seguir creyendo. ¿Sabe por qué puse ese título? Porque seguir creyendo es seguir confiando.
Entonces cuando perdemos la confianza en el Señor, ¿sí? Queremos entender todo, queremos manejar todo a nuestra manera. Pero yo te voy a decir una cosa, esas son tus verdaderas luchas, esas son las luchas más grandes que vas a tener, porque Dios le place, ¿sí?, usar tu vida como Él quiere. Él es Dios, nosotros no somos Dios. Hoy de acá tienes que salir entendiendo que lo que te está pasando es porque Dios está permitiendo, porque tiene que salir todo lo que está estorbando una real relación con Él. Si está permitiendo cosas alrededor tuyo, tranquilo, tranquila, familia, ¿sí?, que es permitido por Dios para algo grande. Amén. Mire lo que dice Salmo 119, 165 al 168. En Reina Valera. Porque dice la palabra que necesitaba, si no, NBI. Salmo 119, 165, dice, ¿qué dice? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto, ¿por qué? Por obra. ¿Cómo es el Evangelio? Si acá estamos hablando en Salmo, estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y hoy todavía no entendemos que el Evangelio hay que ponerlo por obra. Y estamos leyendo un Salmo. ¿Qué dice? Y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Amar, como decía, es parte del alma, ¿sí? Es sentimiento. Por eso cuando a ustedes se les revele que a Dios hay que amarlo, o sea, con sentimiento, así como uno pretende amar a la esposa, al esposo, ¿sí?, a Dios hay que amarlo. ¿Sabías eso? Tu corazón, cuando es rendido a Dios, ¿sí?, le entregas tu amor. Y cuando amas a alguien, no quieres fallarle. O cuando amas a alguien, ¿sí?, quieres dar todo de ti. Por lo menos eso pasa en los matrimonios que están cristocéntricos, cuando Cristo está en medio del matrimonio, ¿sí?, de que el hombre haga todo por la mujer, ¿sí?, que la ame, la respete, la cuide, y por ende viene la devolución. El otro día hablaba con un sacerdote y le decía, ¿sí?, le digo sacerdote a todo porque es el diseño de Dios, ¿sí?, y le decía, esto es devolutivo. Vos tienes que amar a tu esposa para que ella sea recíproco, ¿sí? Nosotros los varones tenemos que sembrar en nuestras mujeres, ¿sí?, que son la ayuda idónea. ¿Para qué? Para que recibamos lo que necesitamos, ¿sí? O sea, no solamente sacerdotes, sino que sembradores en nuestro hogar para poder recibir lo que necesitamos. Nosotros, según la semilla que vamos poniendo en nuestra esposa, es lo que vamos a recibir. Hay muchos varones que han venido, ya no lo hacen porque me lo saco sonando. Mi esposa es así, y es así porque tú la hiciste así. Wow. Porque hay que trabajar en el hogar, en el matrimonio. Muchas veces hay que tener paciencia, y muchas veces tiene que tener paciencia para que Dios vaya haciendo la obra y nosotros no interpongamos en eso. ¿Sí? Bien. Y lo he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios. ¿Por qué? Porque todos mis caminos están delante de ti. Qué tremendo. Todos tus caminos están delante de Dios. Tus pasos son guiados por Dios. Por eso quiero que salgas esta noche de acá, ¿sí?, yendo a tu hogar, llevándote esta palabra. Todo lo que ha sucedido hasta este momento, ¿sí?, todo lo que ha sucedido hasta este momento es parte de un propósito de Dios. Si estás acá, me estás asegurando eso. Si estás sentado hoy escuchándome lo que estoy diciendo de parte de Dios, es porque todo lo que te ha pasado ha sido permitido por Dios para madurar, para crecer. Porque después de un proceso
siempre, pero siempre Dios tiene una victoria para que uno se alegre. Siempre es así. Por lo menos en mi vida es así. He pasado grandes procesos. Por eso no me asustan a veces los procesos que pasas, porque he pasado grandes procesos, pero siempre he visto la mano de Dios, ¿sí?, saliendo al encuentro. ¿Por qué? Porque a pesar de que no lo entendí, le creí. Un ejemplo, un testimonio nada más. Los pastores me decían a mí, los que estaban en ese tiempo como pastores míos: Sergio, así nomás, déjate de joder. Vos no vas a entrar al petróleo. ¿Ya cuánto tiempo tienes, hijo, esperando entrar? No, ya estás, le decías. ¿Cómo que ya está? Tenés que trabajar de taxista, no hagas sufrir a tu familia. Es que mi familia va a sufrir un poquito de tiempo, pero ya está, pastores, ya está. Y el loco salía con su gorrita a tirar panfletos, y después venía, colgaba la gorra de petrolero, y otra vez el llanto, ¿no?, y todo lo que conlleva no tener un peso partido por la mitad en la casa, en una casa prestada, no tener para comer, nada, ¿sí?, nada. Y en los peores momentos de nuestro matrimonio, porque todo eso trae un desazón, trae mucho dolor, ¿sí?, cuando viene lo económico, y se empiezan a echar la culpa unos a otros, ¿o no? ¿Sí? Pero todo eso tiene que llevarse de esta manera. Aunque no lo entiendas, sigue creyendo. Ojalá que los matrimonios que vinieron acá hoy lo entiendan. Aunque no lo entiendas, sigue creyendo. Porque es la única manera que puedas ver lo sobrenatural de Dios. Porque cuando quieras entenderlo, lo que vas a ver nuevamente es tu forma de hacer las cosas. Y no necesitas a Dios. Si nosotros tuviéramos el entendimiento para poder salir de todas las situaciones, no necesitamos a Dios. Lo vuelvo a repetir. Si tuvieras que entender todo y Dios te daría todo el entendimiento, no necesitarías a Dios. La fe es eso. Miren qué simple que es. La fe es no entender pero creer. Y no solamente eso, tiene que ir un poco más, ¿sí? No solamente creer, sino que creer que en el tiempo de Dios lo va a hacer. No es tampoco nuestro tiempo. En nuestro tiempo no suceden las cosas, es en el tiempo de Dios. Así que miren, no solamente no tienes que entender las cosas que están pasando. Muchas veces oramos para decirle: Señor, quiero entender por qué este proceso. Y no vamos a recibir respuesta. Vamos a verlo acá. Vamos a ver. Yo cada vez que leo, ¿sí?, cada vez que leo los 4 evangelios, yo digo: pobres apóstoles, Dios mío. ¡Claro! Porque ellos tuvieron que sufrir para que nosotros tengamos el evangelio. ¿Sí o no? Para que sea divulgado el evangelio. ¿Por qué pobres apóstoles? Porque cada milagro yo lo voy entrelazando y hay un mensaje mucho más poderoso que ver un milagrito. Y hoy vamos a ver un milagro que es muy conocido, pero resulta que es consecuencia, ¿sí?, consecuencia de una enseñanza que Jesús hace a sus apóstoles. Y yo estoy seguro que en ese momento le hubieran dicho al Señor: pero no entiendo por qué. Y yo, Señor, Jesús le hubiera dicho: tranquilos, ya lo van a entender. Ahora no lo entienden, pero ya lo van a entender. Y vamos a ver el final glorioso de todo esto. ¿Sí? ¿Cómo va a ser tu final también? Ahora no entiende lo que está pasando en tu vida, pero el final que viene es glorioso. Amén. Miren, en Marcos capítulo 6, ese es el capítulo que vamos a usar. Pero vamos a empezar un poquito antes. Yo lo tenía más avanzado, pero quiero hablar un poquito de este personaje. En el 12, Marcos 6:12, mire lo que dice.
Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvían a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. ¿Sí? Punto. Es lo que estaban haciendo los apóstoles porque habían sido enviados. ¿Cuántos saben eso? Que Jesús los envió, ¿sí?, a sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Sí o no? Esto es lo que estaban haciendo los apóstoles. Pero miren por qué razón, y ahí donde yo empiezo a entrelazar las historias, por qué razón en el 14 cambia la historia. ¿Sí o no? Primero está hablando de los apóstoles y resulta que ahora está hablando de ¿quién? De Herodes. ¿Sí o no? Bien, ¿por qué? No lo vamos a leer, porque tiene que ver con Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿sí?, devela lo que estaba sucediendo en el reinado de Herodes. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Que había una relación que no era aprobada por Dios, entonces él como profeta fue y le dijo a Herodes. Pero Herodes lo perdonó, pero le inquietaba. Hasta el momento en que la mujer justamente, que era parte de este plan, le pide, ¿sí?, a su hija le pide, ¿sí?, que ella misma le pide la cabeza de Juan el Bautista, porque le dijo, cuando bailó la hija de la mujer esta que estaba en esta relación, pídeme la mitad de mi reino y te lo daré. Entonces ella fue donde la mamá y le dice, mamá, ¿qué puedo pedir? Pide la cabeza de Juan el Bautista. Y dice la palabra que se lo trajeron en una charola servida la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Por un capricho de esa mujer. ¿Sí? La Biblia no dice que él se entrometió en cosas que no tenían que entrometerse. ¿Sí o no? La Biblia no lo dice, por eso yo no voy a ahondar en eso. ¿Sí? Pero vamos a ver más adelante de eso, donde empieza la historia que yo quiero traerles hoy. Juan el Bautista es el que tenía que preparar el camino para el Señor. Juan el Bautista fue el único en el Nuevo Testamento, junto con Jesús, que fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre. ¿Cuántos saben eso? En el vientre dice que se movió, fue lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre que estuvo predicando para arrepentimiento, preparando el camino para que Jesús empezara su ministerio. Toda su vida dedicada totalmente. Y resulta que termina ¿cómo? Su cabeza en una charola. Pero ahora vamos a avanzar, ¿sí?, hasta donde yo quería empezar el mensaje, ¿sí? En 6:29 vamos a avanzar hasta el 29, ¿sí? En el 29, ahí mismo, dice, cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Dice así, ¿no? 30. Los apóstoles regresaron de su viaje. Es lo que leímos hace rato, que venían echando fuera demonios, sanando a los enfermos, ¿sí o no? Y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Escuchen bien. Había muerto Juan el Bautista, que no era nada más y nada menos que era primo de Jesús. Bien, hoy vamos a ver un Jesús diferente, que tiene que ver con este mensaje que yo te quería dar hoy, ¿sí? Aunque no lo entiendas, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque ellos llegan, miren, los apóstoles regresaron del 30 de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Seguramente le dijeron, mira, tu primo murió, fue decapitado, sus discípulos ya lo enterraron y Señor, echamos fuera demonios, sanamos los enfermos, una presencia tremenda nos acompañó. Mire lo que responde Jesús, y este Jesús capaz que muchos no lo conocen. Cuando yo leí este versículo solamente, 31, esto a mí me rompió la cabeza. Ni los escuchó Jesús. ¿Qué les dijo? Entonces Jesús le dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía, que Jesús y sus apóstoles
no tenían tiempo ni para comer. Todo lo que había pasado. Todo lo que había sucedido. La muerte de su primo. La comisión que les había encargado de predicar el evangelio, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, que eran cosas maravillosas, grandiosas. Jesús le dijo, bueno, pero tranquilo muchachos, ¿sabe qué? Vamos a descansar. Vamos a comer algo. Yo me imagino, me voy a parar acá porque quiero que el Espíritu Santo nos vaya inquietando a través de este texto. ¿Sí? Lo mismo que le pasa a los apóstoles, nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento arrancamos, más los que estamos sirviendo, esto es para los que están sirviendo en el ministerio también, ¿sí? Arrancamos y está la presencia del Señor, viene pero con todo, y de repente viene un proceso fuerte. Y Jesús les dice, muchachos, tranquilos. Como la muerte de Juan el Bautista, por ejemplo. Le dice, tranquilo, vamos a comer, vamos a descansar. Hoy ese versículo es para ti. ¿Sí? Es necesario porque el descanso no es un descanso natural que lo puedas entender siquiera, es un descanso de fe. Lo vuelvo a repetir. El descanso que está proponiendo Jesús es decirle, señores, todo eso yo ya lo sabía. Es parte del propósito. Mira, yo quiero que entiendas esta tarde que Judas fue una pieza fundamental en el evangelio. Humanamente lo vemos a Judas como el traidor más grande, pero si no hubiera huido un Judas, Jesús no va a la cruz. Y te voy a decir algo más peligroso era Pedro que Judas. ¿Se acuerdan? Varias veces hemos leído el texto donde primero el Señor le revela a Pedro quién era Jesús. Pero al mismo tiempo, versículos más, ¿qué dice? El Señor le revela el último, lo que quedaba del plan de crucifixión. Le estaba diciendo, muchachos, esto es lo que se viene. Agárrense porque para esto vine. Este es el propósito por el cual el Padre me mandó a hacer la voluntad de Él. ¿Sí? Y entonces Pedro, ¿qué hace? No, Señor, no vamos a permitir, dice una versión, que tú lo hagas de esa manera. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Por eso digo, Pedro era más peligroso que Judas, porque Judas, en un momento que estaban comiendo, Jesús mismo lo mandó al frente. Le dijo, el que moje el pan acá, ¿sí?, va a ser el que me va a traicionar. Él sabía, ¿sí? Pero de Pedro no. O sea, por lo menos uno no se lo espera de Pedro, ¿sí o no? Yo seguramente que lo sabía, pero nosotros, al leer la historia, ¿sí?, nos decimos, pero ¿cómo este hombre de Dios que se le revela lo más grande, ¿sí?, de quien estaba al frente, después termina siendo usado por el diablo? ¿Saben por qué? Porque en ese momento, ¿sí?, primó más los sentimientos, las emociones, que hacer la voluntad del Padre y que se le revele el plan magnífico de Dios. Porque cuando lo pasas a los sentimientos, ¿sí?, Dios no puede revelarte lo grandioso de este proceso que estás pasando. ¿Para qué es? ¿Estás entendiendo? Por eso Pedro, como era emocional, ¿sí?, era el apóstol que más se vio en los 4 evangelios. Era un hombre de fe, claro que sí, pero le ganaban las emociones muchas veces. Ese es el gran problema de nosotros. Ese es el gran problema. Por eso la intención, hay un montón que tiene buenas intenciones de servir en el ministerio Nuevo Nacimiento, pero queda en intención nada más. Queda en intención. No hay una responsabilidad para con Dios, no para con el pastor.
de decir voy a servir, Señor, pero Señor, no pastor. Voy a servirte, Señor. Pero no, con eso tiene que llevar también voy a servirte y los procesos que vengan a mi vida en este tiempo, ¿sí? Para llegar a mi propósito, aunque no entienda las cosas, voy a seguir creyéndote de que todo esto está pasando por algo en mi vida. Por algo está pasando, Padre, pero yo voy a seguir hacia adelante. Yo esto lo digo no por mí solamente, sino porque hay varias personitas acá, hombres lindos de proceso, mujeres lindas de proceso. Hoy no sé si vieron ahí en el WhatsApp este matrimonio que se volvieron a casar. Les voy a contar un poquito de cómo vinieron ellos. Hoy no vinieron, porque ellos están festejando. Sí. Pero ellos vinieron porque fueron invitados por un matrimonio que estaban acá. Miren cómo es Dios. O miren cómo es la decisión y la determinación lo que cambia la situación. Ellos fueron invitados por un matrimonio que se congregaron acá. Él, sí, él ya lo contó, por eso lo voy a contar ahora igual. Pero él castigaba a su mujer y a sus hijas. Por eso lo denunciaron. Tenía prohibición de acercamiento. Cuando llegaron en tiempo de pandemia, nosotros hacíamos una reunión a la mañana y otra a la tarde. Esa mujer se congregaba a la mañana y el marido a la tarde. Pero se congregaban y empezaron a creerle a Dios. 3 meses tenía de provisión. En esos 3 meses Dios empezó a obrar en sus vidas. Empezaron a creerle a Dios. Y hoy yo la llamé a ella y lo llamé a él y le dije, muchachos, ustedes son testimonio vivo de lo que es, a pesar de los procesos, seguir creyendo. Y hoy están disfrutando. Hoy están disfrutando de lo que Dios hizo. Pase lo que pase, ellos son testimonio vivo de lo que es, a pesar de los procesos, seguir para adelante. Podía ver a sus hijas abrazándolo en las fotos, ¿sí? Cuando antes lo odiaban a ese hombre. Dejó los vicios. ¿Pero por qué? Porque él se determinó. Él dijo, basta, tengo esta oportunidad. El evangelio, querida iglesia, es una oportunidad de cambio. Es una oportunidad para que tu vida cambie. Pero eso no sucede si no hay una entrega total de corazón. No es mágico. No es orar para que Dios haga las cosas en tu vida. Perdóname, pero si te enseñaron así, si no hay oración con determinación, no sirve. La oración tiene que ir con una decisión ya tomada antes de ir a la presencia de Dios. Decir, Señor, necesito esto y necesito que me fortalezca, pero yo decidí, me determiné en que quiero hacer un cambio. El evangelio es una forma de vida según la voluntad del Padre. Es eso. Es una forma de vida que nos va a llevar, ¿sí? Nos va a llevar a poder esperar que Él venga a buscar su iglesia y que seamos parte de ese arrebatamiento, ¿cómo se llama? De que nos venga a buscar y nosotros estemos aptos para irnos de este mundo, porque esto es pasajero. ¿Cuántos saben? Los que leen la Biblia saben que esto es pasajero. La muerte no es una barrera, es un comienzo. ¿Sabía? ¿Sí? En Dios no se termina nada. Bien. Miren, el 32, vamos a ir avanzando. Tendría mucho para hablar sobre esto, de cuántas veces no entendemos lo que pasa, por como los discípulos. Vamos a cerrar con esto, de que ellos venían ejecutando la obra del Señor, ¿no? Echando fuera demonios, sanando a los enfermos, felices. De repente se encuentran con que uno de los discípulos más grandes, primo de Jesús, lo decapitan. Van con esa historia a Jesús, y Jesús lo único que le dice, muchachos, mejor vamos a descansar. Vamos a descansar, vamos a comer. ¿Sí?
Bien. El 32. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero miren el 33. Y cuando les dije que todo es preparado por Dios, Él dijo, vamos a descansar. ¿Sí o no? Y ahora miren lo que pasa, el 32. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos lo reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión. Esta palabra, acuérdense, porque esto cambia todo el panorama. Ellos iban a descansar, se acercó mucha gente, ¿sí? Y Jesús, a través de la compasión, dejó el descanso para poder enseñar a la multitud. ¿Estamos hasta ahí? Porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarle muchas cosas. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas y comprar algo de comer. Y yo puse un puntito nada más. La compasión era lo único que necesitaban para que Dios supla la necesidad de ellos. Por eso le dije la compasión, que lo tildaran en ese momento. ¿Sí? ¿Cómo hacemos las cosas cuando queremos ayudar a alguien? Lo que nos mueve, mueve la mano de Dios también. Lo único que necesitaba era que tengan compasión de esa gente que estaba ahí. Ellos iban a comer, iban a descansar con Jesús, pero dice, tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces en ese momento la compasión era lo que necesitaba Jesús para poder enseñarles algo grande que vamos a seguir viendo. ¿Sí? Denles de comer. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde, así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. ¿Se dan cuenta que cuando predicamos solamente la multiplicación, ¿sí?, no podemos ver un mensaje tan grande como el que estamos viendo hoy? ¿Sí o no? Porque ellos se iban a descansar, volvemos a lo mismo. Iban a descansar porque el maestro le dijo, muchachos, todo lo que está pasando está bien, pero es permitido, todo esto ya está en los planes míos, ¿sí? Vamos a comer, vamos a descansar. Pero en ese momento, dice, tuvo compasión, y ahí es donde viene la multiplicación. O sea, la multiplicación es importante, sí, porque está demostrando, sí, la provisión que viene de parte de Dios. Es importante. Pero el milagro en sí no es tan importante que el mensaje que le está dando a los discípulos, porque más abajo lo vamos a ver. Le estaba enseñando a sus discípulos a depender totalmente de Él, y que a pesar que estaban yendo en un camino agradable para ellos, porque iban a estar descansando con el maestro, de repente viene esto, pero Él les enseña que a través de la compasión, no importa lo que estén haciendo, tenían que volver a trabajar para el reino, porque había gente que lo necesitaba. Él dejó su descanso, dejó de querer estar con sus discípulos, descansar, como había dicho, pero como tuvo compasión y vio toda la necesidad, ¿sí?, Él tuvo que volver, ¿no?, con sus discípulos a poder ministrar. Todos comieron cuanto quisieron, como decía, 12 canastas, y se alimentaron 5,000 hombres y su familia, o sea, 15,000 por lo menos personas, entre hijos y esposas, ¿sí? El 45, inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca. Fíjense que todo va correlativo, ¿sí?
no se puede cortar esto. Porque dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento a solas y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, pero su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato: tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Y acá es donde a mí se me revela por qué dice un fantasma. Porque no lo reconocieron, porque era más grande el miedo que tenían en ese momento de las circunstancias, de lo que estaba pasando alrededor, que no podían ver que era el maestro caminando sobre las aguas. Se dan cuenta que el mensaje cómo va cambiando, porque esto era parte también de un proceso que estaba haciendo Jesús con sus discípulos. Les dijo: vayan al otro lado, y él se quedó. Y su intención era caminar sobre el agua, pasar la barca que ellos estaban remando contra la tormenta, ¿sí? Y esperarlos del otro lado, porque del otro lado estaba lo que Jesús quería hacer. Todo esto fue un proceso, desde el momento en que decapitaron a Juan el Bautista, desde el momento en que se alimentaron los 5.000 hombres, ¿sí? Desde el momento en que los subió una barca para pasar al otro lado. Todo era parte de un proceso. ¿Me estás entendiendo? Todo era parte de un proceso que Jesús quería llevarlo a sus discípulos, ¿sí? Puse un puntito: cuando nuestra esperanza se va por causa de las dificultades, viene el temor, el miedo y se va el ánimo. Es así. Cuando vienen las dificultades, perdemos la fe, la confianza en que Él puede volver a hacer algo en nuestras vidas. Es donde viene el temor. Cuando sientes miedo, cuando sientes temor, es porque tu fe, tu confianza ya no está puesta en Dios, sino en lo que puedas hacer. Y eso lo demostró Pedro. No lo dice en Marcos, lo dice en Juan, me parece, donde dice que él también dijo que quería caminar sobre el agua. Acá no lo dice, pero él vio la circunstancia y se ahogó, se hundió, ¿sí? Porque él lo quería hacer capaz a su manera en ese momento, solamente seguirlo al maestro, pero no entendiendo que era siempre poner la mirada, lo hemos dicho un montón de veces, en que el que lo llamaba. No perder de vista al que lo llamaba. No se hubiera hundido Pedro si no hubiera dejado de ver la vista, de poner la vista en Jesús y no mirar el mar donde estaba, porque yo creo que al mirar el mar ha dicho: es imposible que pueda estar caminando. ¡Pum! ¿Sí o no? Porque las circunstancias son las que van luchando en contra de tu confianza en Dios. Las circunstancias las que van ganando terreno. ¿Y sabes quién se alía en ese momento? Tu mente. Tu mente, la lógica, ¿sí? El intelecto es lo que dice: tenés razón. ¿Cómo vas a caminar sobre las aguas? Es imposible. Es tu mente. El otro día hablaba con una mujer y le decía: lo que pasa es que vos sos presa de tu mente. Tu mente va a seguir funcionando, tus pensamientos van a seguir funcionando, pero tienes que enseñarle a tu mente a vivir en el reino de Dios, porque si no va a ser tu enemiga. No te olvides de eso, ¿sí? Los pensamientos que vienen del pasado son los que te van a dominar y no vas a poder ver la mano de Dios.
se va a ir todo ese propósito divino por causa de pasarlo por la lógica, porque la mente tiene recuerdos donde quizás quisiste hacer cosas y no pudiste, limitaciones que hay en ti. Entonces llegas al Evangelio y no puedo. Y este tiempo lo que está pasando, lo voy a decir, con muchos hermanos que están sirviendo, ¿sí? Pero esas limitaciones no se han roto en ellos. No se han roto esas limitaciones. Porque llegan, lo que es la limitación justamente es un límite, es un techo. Empiezas a escalar, empiezas a subir y de repente te encuentras con un techo donde te dice tu mente: ya no podés ascender más porque acá te acordás que fracasaste. Jamás divasoa. Esto lo estoy hablando del espíritu. Siempre, ay Dios mío, siempre se llega a la misma instancia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces han querido ascender? ¿Cuántas veces han querido servir? Han quedado hasta ahí. Hoy se vuelve a repetir. Porque no han roto la limitación. Porque no es con sus fuerzas, con el Espíritu de Dios. El caminar en el Evangelio es con el Espíritu de Dios. No es con tus fuerzas. Mejor voy a seguir. 51, entonces subió a la barca y el viento, ¿qué dice? Se detuvo. Y ellos estaban totalmente asombrados. Miren, escuchen bien el 52. Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. ¿Cómo podemos separar la multiplicación de los panes? Y acá está, sí, la misma palabra nos está diciendo que ellos habían visto un fantasma y no a Cristo que venía en su ayuda. ¿Por qué? Porque estaba endurecido su corazón. Quiere decir que se había ido su fe nuevamente. ¿Por qué? Igual que pasó, dice, en la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando le dice al Señor: pero nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar todo el año para darle comer a esta gente? Ese es un corazón endurecido, un corazón sin fe. Por eso es que la palabra sigue diciendo: por causa de eso, por su corazón endurecido, porque no habían entendido. Entonces ahí se dan cuenta, querida iglesia, que lo que le estoy predicando es verdad, que es todo un mensaje correlativo que le está dando Él a sus discípulos para llevarlos a un nivel más grande. Por eso al comienzo te dije, si estás acá es porque todo lo que te está pasando te tiene que pasar. Pero te tienes que ir de acá diciendo: aunque no lo entienda, voy a seguir creyendo y no voy a ir para atrás. El dibujito que hizo Ainara es un hombre con una piedra subiendo, ascendiendo, ¿no? Una carga, ascendiendo, un peso, procesos, pero para atrás es peor. Tienes que seguir. Ya no hay vuelta para atrás. Ya no perteneces a la potestad de las tinieblas. Perteneces al reino del amado Hijo de Dios. Si el enemigo miente o quiere atormentarte, es por causa de que se te endurece el corazón nuevamente. Vienen las tormentas, ¿sí? Y se te endurece el corazón. Te olvidaste de que Él obró a tu favor. Ah, Dios mío. El mismo que hizo las cosas cuando empezaste es el que va a seguir. No me está entendiendo. Tu corazón se endurece cuando le pones límites a Dios. Dios no tiene límites. El mismo que te ayudó desde el comienzo es el que lo va a seguir haciendo. Lo que pasa es que se te endureció el corazón para no ver que Él viene a tu ayuda. Por más que tu barca sea azotada en este momento, como muchos están en una barca siendo azotada, Él viene a calmar la tormenta. Él viene a calmar tu tormenta.
Como decía otras versiones, donde Pedro salió caminando, pero otros se quedaron en la barca, y cuando él subió a la barca se calmó la tormenta. La barca significa tu vida. Hoy estás acá, ¿sí? Pero Jesús viene a tu encuentro. Viene a tu encuentro para calmar esa tormenta que está golpeando la barca, que no está dejando que vayas al otro lado donde Él te mandó. ¿Por qué? Porque si estás, escúchame bien, si estás acá, si tu corazón está escuchando, está tomando, tu espíritu está tomando lo que estoy tratando de plasmar en esta tarde, te vas a dar cuenta, ¿sí?, que no importa lo que venga, ¿sí?, Dios va a cumplir el propósito que tiene con tu vida. No hay diablo, no hay tormenta que pueda levantarse en contra de tu vida, si es que Dios te llamó para hacer un propósito grande en tu vida. Todo lo que te está pasando, si estás acá, y estás escuchando esta palabra, es para que salgas acá fortalecido y fortalecida. El diablo no va a poder matarte. Mira lo que te estoy diciendo. Te puedes clavar un cuchillo y no te vas a poder matar. Mi esposa se quiso clavar el cuchillo un montón de veces, se tiraba el cuchillo y rebotaba el cuchillo. El diablo no la pudo matar. Así es. Ese es nuestro testimonio. ¿Quiso terminar con su vida? No pudo. No pudo. Porque había un propósito grande. ¿Qué quiero decirte? Lo que estás pasando, ¿sí?, es un sacudón. Es un sacudón, pero para que entiendas que el mismo que multiplicó los panes y los peces en algún momento es el mismo que va a calmar tu tormenta en este tiempo. Es el mismo, ¿sí? 53. Después de, ya estamos terminando. Después de cruzar el lago, arribaron ¿a dónde? A Genesaret. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Escuchen bien, los habitantes reconocieron a Jesús enseguida, otra vez. Pero miren el propósito. Y corrieron por toda la región, llevando ¿a quién? A los enfermos en camillas, hasta donde oía que Él estaba. Por donde iba, fueran las aldeas, ciudades o granjas, les llevaban enfermos a las plazas, les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanado. Este era el propósito de Dios. Esto era para que empiecen a entender quién era el que estaba dando la alimentación, quién era el que estaba con los apóstoles, quién era el que caminó sobre las aguas para poder sanar enfermos, echar fuera demonios. Ese mismo después lo buscaban. Lo que está pasando en tu vida es para que después las personas empiecen a ver que estás en un proceso, pero este proceso te está fortaleciendo, por lo que Dios te va a usar, tanto que vas a orar por enfermos, por endemoniados, y van a quedar libres. Son procesos como este 2026 que estás pasando este proceso, porque el 2027, acuérdate que esta iglesia ya no vamos a, no sé dónde vamos a poner, ¿sí?, a las personas, porque tú vas a evangelizar, no yo. Porque Dios te va a poner en el corazón y te va a poner la gracia y la unción. Pero es necesario pasar este sacudimiento. ¿Se dan cuenta? Con esta barca donde se sacude, donde el diablo se levanta, porque se levantó Satanás en este tiempo. No sé si te diste cuenta, Satanás se levantó en este tiempo en contra tuyo. Pero como tienes endurecido el corazón, como habías perdido la fe a través de los sacudones de la barca, no entendís que el mismo que multiplicó los panes y los peces es el mismo que calma tu tormenta y que vas a pasar al otro lado. Si estás acá en esta noche, es para decirte, sí, todo este proceso tiene un propósito tan grande que tiene que ver con esto. Acuérdate siempre que pases procesos. Nunca vas a entender los procesos. No vas a entender por qué, estando bien de un momento, después caes en desgracia. ¿Sí o no?
Pero no tienes que tratar de entenderlo, porque al entenderlo es tu mente la que empieza, ¿sí?, a tomar el control de tu vida. Pero cuando le dices, Señor, no lo entiendo porque me pasó todo, pero sí entiendo que estoy hoy acá escuchando esta palabra. Entiendo que estoy en esta tarde acá, que me trajiste para ser libre, para ser sana. Todo lo que pasé no importa, porque hoy acudí a tu llamado. Porque si estás acá no es porque determinaste algo, es Dios quien te trajo para darte la paz, para decirte lo mismo que a los discípulos. Pero se me murió alguien en la familia. Tranquila, ven, descansa un rato. Descansemos un ratito. Descansa un rato. El descanso viene a través solamente de Jesús. Si no tienes paz en ti, es porque quieres entender las cosas que están sucediendo en tu vida. Cuando puedas entender este mensaje realmente y vengan las luchas y no las entiendas y declares esta palabra, esta frase, y le digas al Señor, Señor, no lo entiendo, pero yo sigo creyéndote. Esa es una fe verdadera. Esta tarde es para eso. Todos tus procesos, todo lo que estás pasando, es para algo grande. Pero hoy también viene la palabra. Ven, vamos a descansar un poquito, tranquilo, que todo es un plan de Dios. Todo lo que está pasando en tu vida es un plan de Dios. ¿Sí? Puse una frase ahí. Las dificultades son escenarios para que Dios muestre y demuestre su poder a través de la confianza en nosotros. Él lo único que necesita es que le creamos. Como lo hiciera en algún momento, lo puede volver a hacer sin duda. Ese es el mensaje que tenemos que tener en cuenta en nuestro espíritu. Y es el mensaje que podemos llevar a muchos que se han apartado de la fe por no entender esto, o por querer entender todo lo que le pasa, y hoy día no están ni siquiera congregándose porque te dicen, no estoy listo todavía para ir a la iglesia. Y es al revés, tienes que venir destrozado, destrozada, para que Él te pueda afirmar, te pueda fortalecer, para que vuelvas nuevamente a caminar con Él. El Evangelio es caminar con Él, no hay otra. El Evangelio es una vida entregada a Cristo. El otro día estaba orando, la primera vez desde que tenemos cámara, tenemos computadora y que estamos saliendo en Facebook, en Instagram, ¿sí? La primera vez que Dios me llevó a orar a la cámara, y había una personita que vino después de muchos años a congregarse acá y le mandó un enlace a su hermana y fue tocada por la cámara. ¿Sabían eso? Estaba recibiendo lo que se estaba soltando de este lugar. Y vuelve nuevamente con Cristo. Y vuelve nuevamente con Cristo. Por eso vuelvo a predicar a la cámara. Este es un tiempo donde el Señor está inquietando a esta congregación a salir a soltar verdades que traen paz y esperanza a muchos que lo necesitan. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de oportunidades. No importa dónde estés, en el momento que estés pasando, en vicios quizás que no te dejan, pero el mismo que hizo un milagro algún día
lo va a volver a hacer. Por eso vamos a orar. Ponte de pie. Vamos a orar por eso. También por lo que están escuchando en las cámaras. Vamos a orar. Este mensaje era un mensaje sencillo para que puedas repetirle a las tinieblas, a las circunstancias, pero también que le digas a Dios: no estoy entendiendo lo que me está pasando, pero sigo confiando en que Dios me va a sacar adelante. No importa lo que haya pasado en mi vida y estoy pasando, sé que es un propósito grande de Dios. Las personas que están en este momento escuchando esta transmisión, también Dios está esperando como esperaba el hijo pródigo. No importa, solamente tienes que volver en sí. El hijo pródigo lo único que dijo, volvió en sí, porque dijo: en la casa de mi padre estaba mejor. En la casa de mi padre estaba mucho mejor de lo que estoy ahora. Eso es volver en sí. Y dice la palabra que el padre lo esperó con las manos abiertas, lo bendijo e hizo fiesta. Hizo fiesta. Eso es lo que va a suceder con todos los hijos pródigos que vienen en este tiempo. Se habla de avivamiento, pero primero vienen los hijos pródigos, los que ya han estado en la casa del Padre. El Padre los está esperando. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret, Señor, te pido, Espíritu Santo, que no sea solamente de palabras, sino que este mensaje lo puedan llevar en el corazón. Que este mensaje, cada vez que venga un proceso, ellos están en tu camino, ellos están en este momento acá, que puedan entender, Señor, que puedan entender verdaderamente que todo es parte del plan del cielo. Que no somos como Pedro en ese momento, que fue influenciado de alguna manera para mirar las cosas naturales y no las cosas celestiales. En el momento en que queremos entender las cosas que nos pasan, pasamos a ver las cosas naturales, y es Satanás quien empieza a influenciar nuestra vida. Empezamos a ver hasta la muerte misma, porque él es padre de mentira. Él es padre de mentira. Pero si estás en el propósito de Dios, si estás acá, es porque Dios permitió tantas cosas. Pero Satanás no puede tocarte, así como le pasó a Job. Job pasó las 1001 cosas, pero el Señor se glorificaba con su vida. Aún su esposa le dijo: ¿por qué pareces un perro muerto? ¿Por qué no te dejas morir mejor? Ni siquiera la esposa lo alentaba, porque en este caminar no dependes de tu esposa, de tu esposo. En este caminar es un caminar de fe. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret, yo sé que tú viniste a restablecer en esta noche. En esta noche viniste a restablecer el reino en la familia nuevamente. Que Satanás había tomado oportunidad de mentir y de engañar, porque se les había endurecido el corazón, porque no te habían reconocido, Padre eterno de la gloria. Porque hasta este momento estaba endurecido su corazón y no podían verte, que tú vienes al encuentro. Pero este mensaje fue para decirle: iglesia, ese mismo que multiplicó, ese mismo que tuvo la provisión para ti, es el mismo que puede calmar la tempestad ahora mismo. No hay Satanás, no hay diablo, no hay demonio que puedan hacer algo en tu vida. No hay nada. Hoy se viene a restablecer la quietud y la paz en tu familia, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Pero hay una entrega. Hay una entrega del corazón. Hay una entrega. Hoy es el día en que tienes que entregar tu vida, por fin. Todo esto te va a seguir pasando porque sigues endureciendo tu corazón, como le pasó a los discípulos. Padre eterno de la gloria, prepara el corazón. Prepara el corazón, Señor, de las personas que han recibido el mensaje realmente
y quiera el mensaje para ellos. Y tráelos a este lugar. Tráelos para que pueda orar por sus vidas en este momento. Que puedas dar una palabra por ellos. Pongan algo de fondo. Pongan la canción esa, chicos. Lío, la canción. Que la canción vaya ministrando, y si quieres pasar adelante, quiero orar por tu vida. Quiero bendecirte. Va a ser fácil lo que puedo hacer, porque la palabra ya inquietó tu corazón. Ya derrumbó pensamientos que estaban atormentándote. Falta la administración solamente. Por eso, si quieres pasar, pasa. Padre, prepara este lugar que se transforma en un altar en este momento, porque viene el sacrificio de quien hoy va a rendir el corazón. Y la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, en el nombre bendito de Jesús. No hay nada bajo de la tierra ni en el infierno, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret, que pueda en este momento, dice la palabra de Dios, que es terreno santo, cuando hay sacrificio. Cuando hay sacrificio no hay demonio, no hay diablo, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Que pueda cuando hay un plan de Dios, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Quiero orar por tu